Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Súper interesante está hoy. El derecho es hermoso, por eso a mí me gusta el derecho, porque es hermoso, pero además todo está escrito. Para que hay gente que le gusta interpretar a su manera. Y abogados que viven y yo de eso. tengo dos temitas que están relacionados con el derecho que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una petición que he visto de manera inusual en algunos sectores, algunos pidiendo que se incluya al presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso que no debe ir el presidente del Tribunal Constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso. ¿Por qué creo? Bueno, porque el Tribunal Constitucional es un órgano suprapoder. O sea, el Tribunal Constitucional se supone que es el armazón, el esqueleto de una sociedad en la que se garantizan los derechos fundamentales y está por encima del bien y del mal. El Tribunal Constitucional se supone que es el garante de un sistema de pesos y contrapesos. O sea, el Tribunal Constitucional está por allá arriba, mirando a los demás que están abajo y controlando que no haya violaciones que laceran los derechos fundamentales ni la democracia. Consecuentemente, ni su naturaleza ni su razón de ser es para que esté en el Consejo Nacional de la Magistratura. Debe estar por encima de todas esas cosas el Tribunal Constitucional. No debe el presidente del Tribunal Constitucional pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura, porque no son cosas afines, porque desbordaría sus funciones, porque podría en un momento dado provocar algún tipo de ruido que no es necesario. El Tribunal Constitucional debe estar por encima de todas esas cosas. Usted va, por ejemplo, a la ley 137-11, que es la ley de función del Tribunal Constitucional, y en su primer considerando establece la supremacía de la Constitución. O sea, la Constitución está por encima de todas esas cosas. Y en el artículo 1 de esa misma ley, la 137-11, que es la que rige el Tribunal Constitucional, dice que este es autónomo de todos los poderes públicos, autónomo e independiente de todos los poderes públicos. ¿Por qué queremos ahora meter al Tribunal Constitucional en estas cosas? ¿Qué ganaríamos? Si alguien me convence de que hay un aporte fundamental que justifique que el presidente del Tribunal Constitucional esté ahí, bueno, a lo mejor tenga razón. Yo estoy dando mi humilde opinión desde mis humildes conocimientos e insisto en que el presidente del Tribunal Constitucional debe estar por encima de todas esas cosas, debe preservarse. No es su naturaleza, no es su razón de ser, no está en la ley, no está en los reglamentos. Para que eso ocurra tendríamos primero que modificar las funciones del Tribunal Constitucional establecidas en la ley 137-11, modificar artículos de la propia Constitución y muchas cosas más que no son necesarias. Así que, en mi opinión, debe quedar fuera del Consejo Nacional de la Magistratura el Tribunal Constitucional. Mira, yo estoy opuesto a que se incluya al presidente del Tribunal Constitucional. Estoy opuesto a que se incluya a un presidente del Colegio de Abogados. Estoy opuesto a que se incluya a un miembro de la academia como se ha propuesto. Bueno, tendrá tus motivaciones. Yo creo... Pero el concepto se basa, Adolfo, en preservar al tribunal como un órgano suprapoderes. No, pero ¿cómo preservarlo? Está preservado. No preservarlo para no contaminarlo con ese tipo. En mi propuesta. Sí, que no provoque provoque ruido. El criterio que tiene que primar en la sociedad. Eso quitarle incluso categoría. Ese órgano es suprapoderes. No lo contamine. Exacto. Que él va ahora a dirigir los juegos deportivos. Eso es quitarle categoría. No. No me lo liguen con nada. Además, por ejemplo, si hay que llevar, por ejemplo, eso al Tribunal Constitucional, ya no eligió el tribunal. Sí. Ya. Sí. Por eso, cualquier cosita que aparezca mañana provocaría un ruido innecesario. Tribunal Constitucional tiene que estar por allá. Aprendan de España. Pero no solamente España, de cualquier país. Que me digan dos países o un país
cuyo tribunal constitucional tiene que ver con esas pendejadas. ¿por qué no que lo es- hay. por qué que- 7 por- miembros en ese consejo es por- suficiente. ¿Por qué bien. que somos como Está bien. tan dados Tan creativo. a la creatividad, ¿eh? Sí, hay sectores como que- lo que está bien, necesitamos dañarlo. O sea, hay gente que entiende que si no mete la mano en un sitio, si no opina de lo que no sabe o de lo que sabe, se queda atrás. Yo no entiendo, porque Ni siquiera para una consulta debe tocarse el Tribunal Para Constitucional. nada. ¿Por qué? Porque cualquier cosa debe ir en su momento dado por Claro, ante el y Tribunal pudiera- Constitucional. y pudiera Entonces hay una contaminar. contaminación. Contamina. pudiera Claro, que no sea contaminar preventivo. perfectamente, contaminar. No, es que de manera preventiva solamente para Para los la tratados ley. internacionales. El Tribunal Constitucional tiene que aprobar. Por ejemplo, ese acuerdo de cielos abiertos, no crea que está aprobado hasta que el Tribunal Constitucional no diga que es conforme a la Constitución. Y luego Si va el al Tribunal Congreso. Constitucional dice que es no conforme a la Constitución, Ahí no se cae. importa que el se presidente devuelven, quien los, quiera, se devuelven los aviones. no va porque- el contrato. ¿Tú entiendes? Exacto. ¿Por qué? Porque una vez pasa por el Tribunal Constitucional y dice que es conforme a la Constitución, no hay ningún alegato como país respecto de ese contrato. Por eso que está parado el otro y el asunto de las El aduanas. asunto de aduana. Y eso es lo que pasa. Pelegrín, suelta Hay eso. muchas cosas. Otro tema que de manera breve quiero compartir también está relacionado con la justicia, porque estos días ha habido muchos casos. Es que, por ejemplo, hoy veo un periódico que dice el Ministerio Público pierde la lucha contra la corrupción. Me parece total y absolutamente exagerado. Me parece desproporcionado decir que el Ministerio Público pierde la lucha contra la corrupción. Si miramos, por ejemplo, que durante el año el Ministerio Público, el año anterior, que es lo que podemos ver, ventiló más de 5.000 casos y logró sentencias en muchos de ellos. Pues les recuerden, el Ministerio Público está para actuar a cargo y a descargo. El Ministerio Público, aunque aquí en la práctica ellos pierden su razón de ser, no es amigo ni enemigo de un imputado. Está para actuar a cargo o a descargo. En muchas ocasiones el Ministerio Público tiene la impresión de que tiene un caso lo suficientemente fundamentado como para lograr sentencia de condena y no lo logra. Y a veces pasa justo lo contrario. Pero el que en este caso, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia dice que no había pruebas para demostrar los delitos de los imputados en el caso de Brecht. No es que se ha perdido la lucha contra la corrupción, es que se perdió un juicio. Se perdió una batalla, ¿entiendes? Pero no se ha perdido la guerra, porque la lucha contra la corrupción es una lucha continua y en diferentes flancos. No es contra un caso. En este caso, por ejemplo, el caso de Brecht, bueno, la Suprema Corte de Justicia, luego de que el tema había pasado por diferentes estamentos, resolutó una sentencia de lo irrevocablemente. No significa, señores, que esos señores que salieron hoy absueltos no cometieron los hechos. Exacto. Es que no se pudieron demostrar. Se le Y probó. yo siempre he Las puesto aquí un ejemplo, el caso de J. Simpson, que quedó suelto, pero no quedó inocente, era sino inocente. que le dieron un non guilty, o sea, no culpable, que no es lo mismo ser inocente que no culpable. Ser inocente es cuando en un tribunal se demuestra su inocencia más allá de cualquier duda razonable. O Meléndez Ahora, en no, el caso de... no culpable es cuando no se consiguieron elementos suficientes Para culpar. que demuestren su culpabilidad. o ¿Qué la es lo que ha oposición. pasado, perdóname, en el caso de Brecht? No fueron capaces desde el Ministerio Público de buscar pruebas suficientes más allá de cualquier duda razonable que comprometan la responsabilidad penal de estos señores. Consecuentemente salieron no imputados, no había prueba, es lo que dice Exacto. la motivación Suprema Corte de Justicia. para No hay condenarlo. prueba. La motivación. No está diciendo que son inocentes, que no encontraron No, pruebas, no como en tenemos cualquier prueba. caso. Entonces, eso tenemos que verlo en dos vertientes, porque es importante ver por qué es importante la delación premiada. ¿Por qué muchos casos que podrían correr esa suerte no la van a correr? Porque tenemos la potestad de hacer acuerdos de delación premiada. Fíjense que el caso más extraordinario, que es el caso de Brecht, ya no hay nadie culpable. Es un caso que se cayó porque no hubo la posibilidad de hacer acuerdos de delación premiada que comprometan.
Pero en estos casos, que la gente quiere ponerlo como iguales, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay acuerdo de delación premiada. ¿Qué pasó en el caso del acuerdo de delación premiada que quiere mencionar mi compañero, el patrón? Que cuando Alejandro hizo un acuerdo, lo primero que no fue un acuerdo. Y segundo, si tú quieres asumirlo como un acuerdo, a Alejandro no se le entregó absolutamente nada. Que fue entonces quizás la debilidad más grande de cualquier acuerdo de delación premiada. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el juez y vas a homologar un acuerdo de delación premiada, tú no puedes partir de lo que te está diciendo el Ministerio Público que hay como prueba, sino que tú tienes que verla y verificar. Si no, no tiene sentido. Pero la misma sentencia No tiene decía sentido. que de no comprobarse los compromisos allí, Bueno, la empresa ahora, iba a ser pasible de ser perseguida penalmente. en la Bueno, República Dominicana. ahora Miriam dio una muestra de que conocía De volar chichigua. conocía lo que es un De juez. volar chichigua Cuando Miriam y- dijo en Y 2017 analizar expediente. advirtió que falta de pruebas era debilidad del caso de Brecht. claro. Y dijo que durante un conocimiento de corrección que se apreciaba una carencia de dificultad probatoria. ¿Por qué Miriam dijo eso? Porque en todo lo que el Ministerio Y ahí Público, le dijeron que era sometió, porque era amiga de- simplemente Víctor. decía, yo creo, yo entiendo, Exacto. tenemos, hay esta posibilidad, pero nunca hubo algo fáctico, algo concreto, que hagan pensar a Miriam, que en ese entonces Exacto. era jueza de la sala penal de la Suprema Corte Presidenta de de la Justicia, Sala Penal. que además de que tú crees, dime por qué lo crees, Exacto. Sí, dame pero- dos pruebas. Muéstrame. Miriam lo que pidió fue, dame dos pruebas de todo lo que tú me estás diciendo. Exacto. Ya. No me traigas un maldito caso vacío. Dame dos elementos que yo Teoría, pueda literatura, agarrarme de mucha algo. literatura. Sí. Sí, y lo peor en ese caso, Adolfo, para mí fue haber condenado gente de soborno sin haber sobornados. O sea, ¿quién recibió el soborno? Sin haber demostrado. Que había porque soborno. sí, Sí, porque sí, 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 sí. Exactamente, Hubo una que no es lo intención, mismo. hubo una intención también Ahora, de dañar. cuando Yo sé- Miriam yo siempre hizo he esa explicado eso aquí. declaración, Hubo una intención de dañar. cuando Pero Miriam, eso no es dañar. cuando Miriam hizo esa declaración, yo estaba en la Z y Y Andrés teníamos García. unas Eso no es discusiones, bueno, tú Puede estabas haber también, soborno. Adolfo. Y teníamos unas Pero discusiones si no hay tremendas pruebas, no lo hay. sobre ese tema y yo la verdad que critiqué que Miriam saliera con eso. Sin embargo, No debió salir con sin eso. embargo dije, y si ella lo ve de esa manera, aquí hay una advertencia que es la que nosotros nos debe preocupar en los medios de comunicación. Se está montando un expediente para que al final los acusados queden liberados. Pero eso fue lo que se Mira, dijo al con principio, la relación- mayoría mira, de con gente. relación a lo que tú dices, Porque entonces Roberto, fue un que- lavado y planchado. Incluso lo que se- estaba buscando. Mira, lavado y estaba planchado. buscando tu Pablo con relación a lo favoritos. que tú dices de que Miriam. no hay soborno, que no había soborno, sí había soborno, os digo, eso era lo que decía la empresa, sí hubo el soborno, sí hubo el dinero, sí llegó a la cuenta de Ángel. Ahora, el hecho era que había que probar a quién él se lo dio, cómo lo dio. Por eso son la importancia, como dice Adolfo, de la delación premiada. Porque Sí, ese pero la dinero no- empresa ha dicho que hubo soborno, la empresa Sí. dijo que Sí. dio el Sí. dinero. Admitió No, no, soborno. admitió Y para soborno, eso que le admitió. dio 90 y pico Pero de eso no millones. basta, porque No, hasta en un 22 caso millones. de Eso es una que muerte. eso es literatura. No, exactamente. No, el dinero estaba ahí, estaba No, depositado no solamente en la cuenta eso, de él. con Pero parte de es- ese dinero se construyó la cárcel de La Parra. Recuerden que Jean Exacto. Alain recibió una parte del 67 dinero. millones recibió este Exactamente, de muchacho. los 92. Pero es que hasta un caso de un asesinato, por ejemplo, no basta con que el asesino diga que lo mató. No. No, tú Sí, tienes yo que- lo maté. tú Pero como además de llamas. matarlo, tú tienes que decirme Con el Como de cuchillo, manera cómo, coordinada mira el cuchillo Exacto. cómo aquí. lo mataste, con qué lo mataste, cuántas estocadas le diste, Exacto. para que cuando aparezca el cadáver, si es que aparece, se pueda corroborar que los hoyos que tiene son conforme a la cantidad de estocadas que tú dijiste que le dio. ¿Y el arma dónde la Sí. pusiste? Exacto. No, el Aquí. arma podría incluso no aparecer, porque tú lo que quieres es una relación circunstanciada que te hagan ver más allá de cualquier prueba que fuiste tú. Claro. Si yo digo, por ejemplo, yo le arranqué la garganta Tiene que y aparecer. le di 8 puñaladas. Y nada más Si aparece con aparece sin la garganta, si aparece Y dos con las 8 puñaladas. puñaladas, no, si Entonces- aparece con las 8 puñaladas, 2 de ellas, digo yo, en la espalda, y aparece con 2 de ellas en la espalda, Sí, ya fuiste me- tú, sí, sí, sí. aunque no aparezca el cuchillo. Exacto. Pero hay elementos circunstanciados que dicen que, coño, lo que el tipo Ahora- está diciendo es. Ahora, en conclusión,
no, mi apreciación de entonces no andaba perdida, estaba limpiándose un expediente para que finalmente esta gente No te vayas quedara sin que me conteste. lavado y planchado. ¿Por Yo qué, no creo por que se qué trata el tan- tribunal, Judicialmente lavados y planchados. por qué el tribunal no envió la sentencia como normalmente se hace a otro tribunal y ellos mismos tienen la facultad. No, lo que yo percibí siempre que querían... ¿Cuál tribunal? Lo que Otro yo, juicio, lo ya. que yo percibí siempre siempre se era- hace otro juicio para leer la... En apelación. no, apelación no, esto es casación, ya Por eso esto es una casación. apelación, ya. Pero Suprema siempre Corte. la Suprema Corte de Justicia. Pero es muy extraño que sea ahí mismo donde se lea y se, o sea, como que fue como para salir de eso. Sí, pero lo que yo percibí en Tú no caso sabes- de... Estaba Brecht- resuelto hacía par de meses Sí, eso. sí. Ok. Lo Eso que lo yo tenían percibí ahí. en caso de Brecht era que se buscaba que se condenara a alguien por un interés o por intereses. Yo no creo. Ese caso se construyó Mira, cuando solo llegó, con el ¿con propósito. cuánto llegó ahí? Yo lo que sé que ese caso pone de manifiesto es por qué tenemos que tener ministerios la delación públicos también, independientes. y la delación. Porque ahí hubo independiente. muchas aristas Y- políticas de entonces que influyeron. Una pregunta, hermano Adolfo. Ah, exactamente. Y ese ministerio Mucha público gente cogió cuarto. que introdujo, que estructuró, hay una expresión jurídica, pero bueno, no me acuerdo de ella. Ese expediente no es el mismo de ahora. No necesariamente, tú no sabes quién estructuró ese expediente, tú no lo sabes. Ah, no. No, es probable que haya los mismos ministerios públicos, es probable que haya otros ministerios públicos, porque el ministerio público no es una persona. No, son Ahora, que muchísimos. necesaria e indefectiblemente participaron gente que sí el ministerio público, claro que sí, si es lo que quieres saber. Buscaba Tú la, quieres la suponer palabra que fue Jenny. No, Digamos que sí, que Camacho. participó, que Camacho participó fue. Camacho, Camacho participaron sobre todo. todos. Jenny era fiscal, creo. ¿Quiénes instrumentaron ese expediente? Ah, eso yo no lo sé. Quien llevó la cabeza de eso fue Camacho, entiendo yo. Exacto, sí. ¿O no? ¿O me equivoco? Creo que Jenny fue que dijo que estaba blindado. Pero yo creo que en ese caso No, también que estuvo Jenny- estuvo Milcíades también, creo. que en ese Milcíades caso. estuvo ahí. Milcíades, Milcíades que estuvo ahí, fiscal, el sí. fiscal. De Santo Uno de Domingo. los... Pero más que Era ellos, de la ahí- barra del Ministerio Público estaba Ahí lo Sí. que hubo fue... Había Sí. otro morenito. Exacto. Otro morenito que también era muy... Mm.